En general se clasifican en dos grandes grupos: fundaciones superficiales o directas y fundaciones profundas. Vamos a analizar las cimentaciones más frecuentes usadas de hormigón armado, las cuales son fundaciones superficiales. Entre las fundaciones superficiales estudiaremos las zapatas y las losas de fundaciones, y entre las fundaciones profundas los pilotajes. Todo proyecto de cimentación tiene que estar respaldado por un estudio de suelo, en el cual se efectúan sondeos en distintos puntos en donde se proyecta construir la estructura, determinando en cada sondeo el tipo de suelo de los distintos estratos, su granulometría, plasticidad, humedad, consistencia, resistencia, deformabilidad, la situación del nivel freático, expansividad, etc. Dado que este curso de hormigón armado, al desarrollar el tema, nos vamos a abocar fundamentalmente al diseño de los elementos estructurales de fundación, enfocados desde el punto de vista de la técnica de este material. Solo veremos algunos aspectos geotécnicos que intervienen puntualmente en el diseño estructural de zapatas, losas y pilotes. Entonces, cuando uno va a realizar el diseño de fundaciones, lo primero que hay que hacer es solicitar el estudio de suelo. Hay que solicitar el estudio de suelo. El propietario deberá de contratar a la empresa para hacer el estudio de suelo, seguramente asesorado por el supervisor o el director de obra del proyecto. Se hace el estudio de suelo y con ese estudio es que recién se puede proceder a definir el tipo de fundación que se va a utilizar. ¿Ya? Dependiendo de la resistencia del suelo, uno puede decir vamos a fundar a esta profundidad. Dependiendo de la profundidad a la que se decida fundar, será ya la fundación superficial o puede ser profunda. Las zapatas son cimentaciones construidas en zonas aisladas de la estructura. Son de uso muy frecuente y se emplean considerando dos aspectos. Cuando el suelo tiene una profundidad relativamente pequeña de la superficie, una resistencia media o alta en relación a las cargas de la estructura. Y segundo, cuando el suelo es suficientemente homogéneo como para que no sean de temer los asentamientos diferenciales en las distintas partes de la estructura. Tipo de zapatas: zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas continuas bajo pilares y zapatas continuas bajo muros, como número 4. Las aisladas son estas que están solitas. Las combinadas son aquellas que vienen de pareja, de a dos. Las continuas son las que tienen más de 2 columnas o tienen un muro de contención que se asienta sobre la zapata. ¿Ya? Algunas consideraciones geotécnicas. La tensión admisible del suelo es determinante en base a dos condiciones. Inciso A, por consideración netamente resistente, es decir, la tensión del hundimiento del suelo. Por consideración impuesta por la condición de que los asentamientos del suelo sean compatibles con la capacidad de deformación de la estructura. La más desfavorable de estas dos condiciones determina la tensión última. La tensión admisible del suelo es cociente entre la tensión última del suelo y el coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad es un valor variable cuya magnitud depende de los riesgos que se manifiestan en los estratos que aparecen en los distintos sondeos realizados. Para un determinado estudio de suelo pueden variar desde un número 2 al número 8.
Normalmente este valor lo determina un ingeniero geotécnico encargado del análisis del suelo. Es por ello que cuando calculamos las áreas necesarias para absorber una determinada carga, lo hacemos teniendo como dato la tensión admisible del suelo y las acciones que actúan al cuello de la zapata sin mayorar. Entonces esa es la ecuación. Esta es la ecuación que nos permite encontrar el área mínima que debe tener la zapata, el lado A, el lado B, que debe tener la zapata para soportar las cargas que le llegan a ella, ¿no? N es la normal. Ese P' es un valor que depende de la normal y la tensión admisible, ¿no? Esos son los elementos que considera esta fórmula. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, normalmente dependiendo del área del lote, del área a construir, el edificio, el área en planta, se puede establecer la cantidad de sondeos que se deben realizar. Mínimamente se debe realizar un sondeo cada 150 metros cuadrados. Entonces, si el área de la construcción es más de 150 metros, se recomienda establecer dos pozos, dos sondeos, dos huecos. Ahora, la profundidad del sondeo va a depender de la altura del proyecto del edificio, de la altura del edificio. ¿Ya? Entonces, mínimamente se debería de perforar, entrar en la profundidad 2/3 de la altura del edificio. Entonces, esos son parámetros empíricos como referencia para poder establecer el estudio de suelo. Porque ¿qué va a hacer el dueño cuando usted le diga vaya a hacer el estudio de suelo? El laboratorio de suelo le va a decir cuántos sondeos quiere. Lo primero que le va a decir, ¿cuántos sondeos quiere? Entonces usted tiene que recomendarle al propietario cuántos sondeos va a hacer. Por eso es que depende del área. Si tiene 150 metros cuadrados, con un sondeo podría ser suficiente. Si tiene más de 150 metros cuadrados en planta, ya se habla de dos sondeos. ¿Ya? Cada 150 metros, por lo menos un sondeo tiene que haber. ¿Y de cuántos metros de profundidad le van a decir? Entonces, si usted ya calcula 2/3 de la altura del edificio, esa es la cantidad de metros que tienen que sondear hacia abajo para conocer el suelo. Son parámetros mínimos. Si quieren hacer más, por supuesto, se puede hacer más y es mejor, obviamente, que mejor. Con esta ecuación, entonces, nosotros podemos determinar el lado A y el lado B de la zapata. ¿No? El lado A y el lado B de la zapata. Y en este caso, al aplicar la ecuación, nosotros debemos de asumir uno de estos dos. Asumimos A o asumimos B. O asumimos una relación entre A y B con la finalidad de eliminar una variable. Porque esa ecuación es una ecuación con dos variables. El A y el B son variables. Lo demás es dato. Todo lo demás es dato. Entonces tenés una ecuación con dos variables que entonces no se podría resolver. Tienes que establecer otra ecuación y puedes establecer o directamente darle un valor, definir un valor para una de estas dos variables, decir, bueno, A va a valer 3 metros, por decir algo. O establecer una relación, es decir, formarte una segunda ecuación para que tengas dos ecuaciones con dos variables y de esa manera puedas resolver. Y una segunda ecuación sería, por ejemplo, de que el lado A tenga que ser igual a 2 veces el lado B, por ejemplo.
acuerdo a lo que querrás obtener. Si vos querés una zapata cuadrada, entonces tu ecuación tendría que ser A igual que B. Si querés hacerla circular, entonces esto básicamente es el área, ¿no es cierto? Y si tu sección la vas a hacer circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 directamente. Ahí tenés solamente una variable, que es el diámetro. Nada. Pero lo ideal es circular, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Pero constructivamente no es muy aconsejable. Constructivamente es complicado hacerlo circular. Entonces ya con esas dos ecuaciones tendrías dos ecuaciones con dos incógnitas y ya despejas o haces el sistema de ecuaciones y encuentras las dos variables para poder tener el área mínima necesaria para soportar esa carga. ¿Está clara esa ecuación? En física 2, yo les hago un ejemplo de este tipo. ¿Esto qué parece? Un zapato, un taco. Entonces yo les hago trabajar a los chicos y les digo, por ejemplo, determinar cuál debería ser la tensión admisible del suelo, para que esta señorita que pesa, no sé, 50 kilos, usando un tacón cuyo diámetro es 0. O en centímetros, cuyo diámetro es 1 centímetro, no se hunda en el suelo, por ejemplo. Entonces ya en física 2 ya trabajan con esta ecuación, ¿no? Sin coeficiente, nada. Solamente hay que calcular la tensión admisible del suelo para que esa señorita no se hunda el taco, suponiendo que se va a parar en un solo pie y va a sentar solamente el talón, la punta al aire. O sea, todo el peso va a caer sobre el taco, ¿no? Y con esos datos el estudiante calcula la tensión admisible que debe tener el suelo para que aguante ese peso. Y por otro lado les doy también la tensión admisible y les pregunto si se hunde o no se hunde, o cuánto debe pesar esa persona para que no se hunda también. O la variable es decirle de qué diámetro debe ser el taco para que en un suelo con una determinada tensión admisible no se hunda. Todas esas variantes se pueden hacer y es lo mismo que es lo mismo. ¿Ah? Ya fue, oye, espera que termine la clase. Estaba buscando charla la señorita. Estaba buscando charla. Ya, sigamos. Comprobación al vuelco y al deslizamiento. Comprobación al vuelco. La primera comprobación que debe efectuarse en zapata sometida a momentos y o esfuerzos horizontales de alguna importancia en la seguridad al vuelco. La condición se obtiene comparando que los momentos estabilizadores sean capaces de sobreponerse a los momentos que tratan de volcar la zapata con respecto a un punto determinado.
y la comprobación sería la que se ve acá. Entonces este momento estabilizador con respecto del punto A, es decir, nosotros tenemos una zapata que tiene una carga normal, que tiene una carga cortante y que tiene un momento. Este momento intenta volcar a la zapata en sentido antihorario. El esfuerzo de corte intenta volcar a la zapata en sentido antihorario. Entonces, el momento volcador va a estar dado por la fuerza cortante multiplicado por la distancia al punto de rotación, que es el punto A. Entonces sería B por H. Este sería B por H. Ese es un momento volcador más el momento M, que también es momento volcador alrededor del punto A. Esas son las dos fuerzas que intentan volcar el elemento estructural. A ese se le llama momento volcador. Y el momento equilibrador va a estar dado por la normal, el peso propio, multiplicado por la distancia al punto de rotación, que sería A medio. Entonces, es decir, P por A medio más N por A medio son el momento equilibrador. En este caso, la suma, ¿no?, de la normal más el peso, multiplicado por A medio, brazo de palanca, ese sería el momento equilibrador. Entonces, la bibliografía tiene diferentes valores de coeficiente de seguridad. Este es el coeficiente de seguridad, ese 1.5 es el coeficiente de seguridad. Es decir que si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a tener que ese momento equilibrador debería ser mayor o igual a 1.5 veces el momento volcador. O sea, tiene que ser necesariamente más grande que el momento volcador. De lo contrario, corremos el riesgo de que se vuelque, ¿no es cierto? Nosotros acá en la práctica usamos dos. Por eso es que acá Tito le puso más arriba los coeficientes de seguridad van de 2 a 8, dice, ¿no? Sin embargo, acá en la ecuación muestra 1.5. Pero es que en realidad en la bibliografía, si ustedes estudian un poquito, van a encontrar autores que utilizan 1.5 como coeficiente de seguridad. ¿Ya? Hay otros que utilizan 4, otros que utilizan 5, 6, hasta 8. Entonces, ese valor de coeficiente de seguridad depende más que todo de las condiciones en las que se va a implementar su proyecto y del criterio que tenga el ingeniero. Entonces, si estamos en una zona muy poco confiable, por ejemplo, para el diseño estructural, mientras más grande sea nuestro coeficiente de seguridad, estamos más seguros. ¿Se entiende? Pero si estamos en una zona donde el suelo es bastante homogéneo, el suelo tiene una buena resistencia, entonces podríamos bajarle el coeficiente de seguridad hasta 1.5, no menos de 1.5. Acá en Santa Cruz trabajamos con 2, la mayoría trabajamos con 2. En La Paz podrías agarrar 1.5 porque ahí tenés un suelo más firme, más resistente. ¿Ya? Podrías agarrar, pero 1.5 a 2 no hay mucha diferencia y por ahí está el coeficiente. Chamba más o menos unos 5, 4. No menos de 1.5. Pero en Cochabamba la mayoría de los suelos son mejores que los de Santa Cruz. Acá hasta 3. Acá puedes asumir 2, 3, 4, 5, dependiendo de la zona, porque también acá no es que todo sea así malo, ¿no? A veces te topas en algunas construcciones que inesperadamente tenés buen material abajo. De uno no pasa. ¿De uno? Por Uruguay, que es suelo bueno. En el Uruguay también hay buen suelo. Sí, se pilla, pero la mayor parte acá es arena, ¿no? Es arena, es básicamente relleno. Depósito
4 a 6, entonces baja su resistencia acá. Y esos factores llevan a que el ingeniero adopte coeficientes más grandecitos, 2, 3, 4, por ahí. ¿Ya? Entonces ese es el análisis que hay que hacer para la verificación al vuelo. Comprobación al deslizamiento. Cuando las zapatas están sometidas a acciones horizontales y no están arriostradas, deberán comprobarse la seguridad del deslizamiento. Como fuerza estabilizante se toma en cuenta solo el rozamiento entre la base de la zapata y el suelo, la cohesión o la cohesión de este. No se toma en cuenta el empuje pasivo sobre la superficie lateral de la zapata. La comprobación es la siguiente. Y ahí tenemos nosotros la ecuación con la cual realizamos la comprobación al deslizamiento. Donde N y B son los esfuerzos normal y esfuerzo de corte respectivamente en la cara superior de la cimentación. P es el peso propio de la zapata. Phi sub D es 2/3 de phi, que es el ángulo de rozamiento interno, ¿ya? El C sub D, que es 0.5 de C, que es el valor de cálculo de la cohesión, ¿ya? C sub D es 0.5 de C y C es el valor de cálculo de la cohesión, es la cohesión. A y B es la superficie de la base de la zapata, son los lados A y el lado B de la zapata. Entonces, todos estos son los valores que se han descrito acá. Entonces, básicamente es reemplazar y encontrar que este valor sea mayor o igual a 1.5 veces B, que es el esfuerzo cortante. Si cumple esa condición, entonces estamos cumpliendo al deslizamiento. Si no cumple, tenemos que hacer algo en este lado de la ecuación para que aumente. Y ese algo básicamente sería el área, ¿no? Aumentar el área. Si nuestra área es, digamos, 3 por 3 y con ese valor no cumple esta condición, entonces podemos ponerle 3.5 por 3, digamos, o 4 por 3. Entonces vamos a ir aumentando, que lo que se quiere es que este lado de la ecuación sea más grande que este otro. Sí, que no tiene liga de vertimiento. Correcto. Una zapata aislada. Distribución de las tensiones del suelo. La distribución de las tensiones del suelo que se producen en la base de una zapata dependerá del tipo de suelo y de la deformabilidad de la zapata. Por la deformabilidad de la zapata, esta se clasifica en zapata rígida y zapata flexible. Entonces, existen dos tipos de zapata. Por la deformabilidad, como dice acá, por la deformabilidad de la zapata, se clasifican en rígida y flexible. Entonces, una zapata rígida tiene un valor B, este B de acá, que se llama la longitud de vuelo. Yo le llamo la longitud de vuelo. Entiendo que ese nombre es genérico. Debe ser menor o igual a 2 veces H para que sea rígida. Y si eso es mayor a 2 veces H, entonces es flexible. Es decir, yo tengo la altura de la zapata, ¿ya? Y mi longitud de vuelo es esta B. Si esta longitud de vuelo es menor que 2 veces la altura, entonces es rígida. Y si esta longitud de vuelo es mayor a 2 veces la altura, entonces es flexible. En otras palabras, si su longitud de vuelo es muy largo, muy grande, es flexible. Si es más chica, es rígido. ¿Ya? Nosotros ahí utilizamos esta condición para obligar a que nuestra zapata sea rígida. Nosotros diseñamos con zapatas rígidas por el tipo de suelo que tenemos acá, que no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces vamos a utilizar esta condición de manera de obligar a que nuestra
sea menor que 2 veces H. ¿Ok? En la figura se muestra la distribución real de las tensiones del suelo para dos tipos de zapatas rígidas y flexibles colocadas en suelos cohesivos, arcillosos, y en suelos no cohesivos, arenosos. Entonces, por ejemplo, acá en la figura A, en el inciso A, tenemos una zapata rígida en suelo cohesivo. ¿Cómo se manifiestan las tensiones en el suelo en una situación de suelo cohesivo para una zapata rígida? ¿Ya? Las tensiones que se ven son de este tipo. En el centro disminuyen y en los laterales aumentan. En una zapata rígida, pero en un suelo no cohesivo, es decir, en arena, tenemos esta situación de tensión. El suelo en la parte central de la zapata rígida, porque seguimos hablando de zapata rígida, la tensión es fuerte, es grande. Para el diseño, nosotros adoptamos un criterio de tensiones rectangulares, no parabólicas, tampoco de esta forma, sino rectangular. Adoptamos en ambos casos, en ambas situaciones. Cuando estamos trabajando con zapatas flexibles en un suelo cohesivo, tenemos esta forma de tensiones que nosotros también adoptaríamos un diagrama de distribución rectangular. Y en un suelo no cohesivo tenemos esta situación de tensión. Entonces, esta situación es una situación en desventaja para nosotros aquí en Santa Cruz, por ejemplo. Por eso es que nosotros no diseñamos como zapatas flexibles, porque si diseñaríamos como zapatas flexibles, nuestra exigencia, nuestras tensiones serían mucho más grandes en el centro por el tipo de suelo que tenemos que en una zapata rígida, como en esta. ¿Ya? Y esta otra dice distribuciones empleadas en la práctica. Uniforme como una sección rectangular, y en la otra situación triangular. Es decir, si nosotros diseñaríamos como flexible, tendríamos que agarrar una distribución de tensiones triangular acá. ¿Ya? Pero nosotros diseñamos como rígida y agarramos una distribución de tensiones rectangular. Acá en esta parte. ¿Ok? De observar las distribuciones de las tensiones del suelo reales comparadas con distribuciones uniformes, podemos concluir lo siguiente. Cuando la zapata es rígida, cualquiera que sea el tipo de suelo, se puede admitir como simplificación a efectos de cálculo una distribución uniforme rectangular en ambos casos. ¿Ya? Para el caso de la zapata flexible, cuando el suelo es cohesivo, se acepta a efectos de cálculo una distribución uniforme. Pero cuando el suelo es no cohesivo, la distribución de cálculo que más se aproxima a una distribución real es la distribución triangular, la cual resulta antieconómica, dado que a igualdad de carga, el área necesaria de la zapata resultaría mucho mayor en comparación con la uniforme. Es más exigente en esa situación. Zapatas aisladas con carga centrada. Las zapatas aisladas con carga centrada se emplean para transmitir al suelo la carga de una sola columna, la cual es normal resultante de compresión que actúa en el centro de gravedad de la misma. Normalmente el área de la zapata suele ser cuadrada o rectangular. Las zapatas más usuales en nuestro medio
son las de espesor variable, donde la altura h sub 0 en el borde de la zapata debe ser mayor o igual a 1/3 de la altura y no menor a 20 centímetros. El ángulo de inclinación mayor debe ser 30 grados, menor o igual a 30 grados, que corresponde aproximadamente al ángulo del talud natural del hormigón de consistencia seca, con lo cual no es necesario el empleo de contraencofrado, es decir que con un ángulo menor, con este beta menor a 30 grados, no tendríamos el problema de que el hormigón se vaya a escurrir y pierda su forma trapezoidal, ¿no? Entonces por eso se recomienda eso. Esta altura h sub 0 no debe ser menor a 20, ese dato ya tiene que ir grabándose en la cabeza, no debe ser menor a 20 ese h sub 0. Y por otro lado, ese h sub 0 debe ser mayor o igual a h tercio. Una vez que se establece la altura total de la zapata, dividido entre 3 debería ser el h sub 0. Una de las dos, o 20 centímetros o h tercio, el que sea más grande. ¿Ya? Aquí dice h sub 0 mayor o igual a 20 centímetros y mayor o igual a h tercio. Esas son las condiciones mínimas para las alturas en una zapata. Ahora, vista en corte, nosotros podemos ver de que teniendo una columna de lado A sub 0, B sub 0, ¿ya? Dejamos un sobreancho de 10 centímetros para el inicio del trapecio en la parte superior del trapecio de la zapata. Alrededor de la columna dejamos 10 centímetros y de ahí bajamos hacia los laterales, hacia las orillas, hacia el perímetro de la zapata, ¿no? ¿Okay? Entonces es una pirámide básicamente la zapata, sección trapezoidal. El comportamiento resistente de las zapatas aisladas es muy complejo. Sin embargo, los métodos de cálculo admitidos por las normas son muy seguros, ya que están basados en una extensa experimentación. Dimensiones de planta de la zapata. Se considera una distribución uniforme de tensiones a efectos de cálculo, salvo si la zapata es flexible, apoyada en suelo sin cohesión. Las dimensiones A y B de la planta de la zapata se determinarán en función de las tensiones admisibles del suelo sigma admisible. Entonces aquí volvemos a la fórmula con la que habíamos iniciado el capítulo, donde vemos que la tensión admisible va a ser igual a N, que es la normal. Ese P', ese valor de P', no es más que es un valor aproximado que resulta de estimar la compensación del peso específico del suelo con respecto al peso específico del hormigón. Es decir, cuando nosotros hacemos un hueco para meter la zapata, digamos que ese sea el nivel del suelo. Nosotros hacemos la excavación y al hacer la excavación estamos retirando, acá en realidad es la base, ¿no? Lo otro es una gráfica de las tensiones del suelo. Entonces retiramos un material que se llama suelo y en su lugar metemos otro material que se llama zapata y es de hormigón armado, en su mayoría hormigón. Pero todo este hormigón viene a tener un peso específico diferente al suelo que se ha sacado y rellenamos nuevamente todo con suelo. Él puede ser el mismo suelo, no hay problema. Pero este suelo que está punteado tiene la misma
el mismo peso específico aproximadamente al que tenía antes de que lo saquemos. Es el mismo material, digamos. Entonces, su peso específico es muy similar, ya que al rellenar esto también se compacta. No es que se lo rellene y se lo deja, se va compactando, se hace un relleno, se compacta, se va rellenando y compactando también. Entonces, más o menos el peso específico es el mismo, pero no este. Entonces, este valor de peso específico ya le está generando una diferencia a las condiciones naturales que tenía aquí abajo de resistencia del suelo. Para considerar esa variación de peso específico, se ha establecido este valor que es aproximadamente el que viene a compensar esa diferencia, y es el 8% de la normal. El 8% de esta normal compensa esa variación del peso específico entre haber puesto un hormigón en lugar de un suelo que tenía antes. ¿Se entiende? Entonces se ha llegado a adoptar ese valor. No es exacto, pero es aproximado. ¿Ok? Algunos autores o algunas personas dicen es para considerar el peso de la zapata, y en realidad no es tan así. No es para considerar el peso propio de la zapata, porque antes de que haya una zapata aquí había un material, un suelo. Entonces parte de ese peso propio de la zapata ya fue considerado por como resistencia en este nivel, ¿no es cierto? Ya cuando lo cambiamos, ya no es todo el peso propio de la zapata que está considerando este 0,8 de la normal, sino la diferencia entre el peso específico del suelo que tenía con lo que ahora tiene. No sé si se logra entender. ¿Se entiende? ¿O es chino? Chino para ti, chino para mí. Ok, entonces esa es la aclaración. 0.08. Y haciendo acá operaciones matemáticas, sacando el común, me queda 1.08 de la normal sobre la tensión admisible. Y ya está, esa es la fórmula. La tensión admisible nos lo va a entregar el laboratorista de suelo. La normal la vamos a calcular nosotros, cargando la carga muerta, la carga viva, tanto de la carga muerta de losa, de piso, de cielo raso, de viga, de peso propio de la misma columna. Toda esa sumatoria es la carga, la normal. Esa es la normal. Y la tensión admisible nos da el laboratorista, y bueno, tenemos todo. Esto hay que definir la relación. Puede ser una relación entre A y B, o pueden ser iguales, o podemos adoptar un valor. ¿Cuándo adoptamos un valor, por ejemplo? Si nosotros tenemos un terreno y por alguna situación tenemos nosotros una columna por acá, bueno, lo vamos a hacer más acá para que tengamos una sola restricción, digamos. Si yo tengo una columna por acá y estoy diseñando esa columna, entonces usted ya sabe de que esta zapata no puede pasar de acá. Por lo tanto, usted tiene de dato este valor, digamos que sea 1 metro. Usted tiene de dato, ese es un dato fijo, o menos de 1 metro para que sea más relevante, 0.5. Usted tiene ese dato, sabe que no puede pasar de ahí. Por lo tanto, usted va a tener que adoptar este lado de su zapata obligatoriamente como 1 metro, y calculará el otro, porque al otro lado, en el otro sentido, no tiene restricción, y usted podrá emplazar una zapata aunque le salga así de grandota, pero respetando, digamos, ese 1 metro. Si bien usted podrá decir puedo crecer acá, pero ya no va a ser centrada, ya va a ser excéntrica. Si queremos diseñar la centrada, entonces tiene que estar en el centro. La columna tiene que estar en el centro de la zapata. Entonces, pero en esto no tiene restricción y usted puede crecer. Entonces
Va a haber situaciones en las que usted, en función al terreno donde esté emplazando y diseñando su proyecto, va a tener la oportunidad de adoptar uno de estos dos valores de manera obligatoria. Obligatoria. La adopta y le calcula la otra, lo que le deja, ¿no? El problema va a ser cuando tenga algún obstáculo en las dos direcciones. Ahí sí ya se va a complicar un poquito y va a tener que probar si le funciona con esas dos restricciones, y si no le funciona va a tener que ser excéntrica, ya no va a ser centrada, ¿no? También se diseña, pero no es lo mismo. Ya cuando es excéntrica, las tensiones obviamente ya no son rectangulares, sino triangulares o trapezoidales, ¿no? Cuando ya tu carga, tu columna está a un lado, ya tu tensión, si tu columna está acá, ya tu tensión empieza a volverse así, digamos, ¿no? Se va haciendo más carga allá. Puede haber también una variante tipo trapezoidal, ¿sí? Dependiendo de la ubicación de esta carga. Inclusive hay situaciones en las que tu triángulo de tensiones empieza casi en la mitad porque tu carga está bien en la orilla, tu columna está bien en la orilla y tus tensiones quedan así, donde esta otra parte queda en tracción en lugar de compresión, ¿no? Hay varias situaciones. La ideal, la óptima, la más barata y la adecuada es que sea centrada. Esa es la mejor. Mientras podamos hacer la centrada, eso hay que hacer, es la más segura y la más económica. Si no se puede, bueno, igual se dice. En donde N es la carga centrada en servicio sin mayorar, N es igual a G más P. ¿Qué era G? Carga muerta. ¿Y qué era P? Carga viva. Perfecto. Y P' es el peso propio de la zapata. Al no conocerse inicialmente el valor de P', será necesario operar por tanteo admitiendo el principio para el peso propio un valor del orden de 8% de N. ¿Ya? Incluso aquí Tito le había puesto, hace mención a qué es el peso propio, pero en realidad es la diferencia de pesos específicos entre el suelo y el hormigón que hemos cambiado. ¿Ya? Consideraciones para, y eso está escrito en la norma, lo que les he dicho está escrito en la norma. Consideraciones para la obtención de fuerza. Dado que los factores de cargas son diferentes, 1.2 veces G para cargas muertas y 1.6 veces P para cargas vivas, a efectos de obtener los esfuerzos por el método de la rotura, tenemos que previamente realizar el siguiente cálculo. Una vez determinada el área requerida y seleccionada las dimensiones de A y B de la zapata, se procede a efectuar el cálculo de los esfuerzos, cualquiera que sea el tipo de zapata. Para el cálculo resistente del hormigón se debe prescindir del peso propio de la zapata, ya que al fraguar el hormigón queda en un estado en que las tensiones son nulas. Por tanto, como acción del suelo sobre la zapata, se consideran la tensión uniforme sigma sub 1 igual a N dividido entre A por B. El cálculo de los esfuerzos factorizados se pueden obtener de dos maneras: trabajando con la tensión del suelo mayorada, sigma sub T sub U igual a N sub U dividido entre A por B, que es el área de la zapata, donde N sub U, la N última, la normal última, es igual a 1.2 de G más 1.6 de P. Se obtienen directamente los esfuerzos mayorados. Trabajando con las tensiones del suelo sin mayorar, sigma sub T sin mayorar, donde N es igual a G más P. De esta manera se obtienen los esfuerzos sin mayorar. En este caso es preciso mayorar los esfuerzos con un factor de mayoración de las acciones que es igual a lo siguiente. Entonces, nuestro factor de mayoración podemos calcular
como 1.2 de G más 1.6 de P dividido entre G más P. Y ese factor de mayoración para nuestra normal. Son dos situaciones. La primera situación, cuando mayoramos directamente 1.2 de G más 1.6 de P y listo, tenemos la normalidad. La segunda situación, cuando calculamos un coeficiente de mayoración con esta ecuación. Y este coeficiente de mayoración lo multiplicamos con la normal que teníamos para que sea nuestra normal de trabajo. Las zapatas se calculan considerando tres requerimientos resistentes que son cálculo de las armaduras por tracción, comprobación a funcionamiento y comprobación a la adherencia. Son esas tres situaciones. El cálculo de las armaduras por tracción. La determinación de las armaduras de tracción en las zapatas rígidas deberían hacerse por el método de las bielas y para las zapatas flexibles por el método de la flexión. Pero dadas las pequeñas diferencias que se obtienen, suele adoptarse el método general de flexión para ambos tipos de zapatos. Por ello, son de aplicación las tablas y fórmulas simplificadas de uso para secciones sometidas a flexión. Las armaduras de tracción se determinan en ambas direcciones para la sección 1.1 y para la sección 1', metidas hacia adentro de los bordes de la columna en una distancia del 15% de la dimensión correspondiente de la misma, tal como se muestra en la siguiente figura. Es decir, que nosotros vamos a trabajar haciendo un corte, fíjense acá, vamos a hacer un corte, este es el corte 1.1, entrándonos del ras de la columna hacia la columna un 15%, 0.15 de A sub 0. ¿Qué es A sub 0? Es este lado de la columna. Ese es A sub 0. Digamos que sea la columna de 30 por 30, entonces si eso es 30, esto me va a dar 0.15 multiplicado por 30 centímetros. Ese es el cálculo y ese valor viene a ser la distancia desde el ras de la columna para adentro. Entonces ahí hacemos el corte y ahí nosotros idealizamos una viga empotrada. Es como si vayamos a calcular una viga empotrada, un voladizo. Básicamente es eso. Entonces, la idealización de comportamiento de una zapata para el diseño de las armaduras es básicamente una viga en voladizo empotrada bajo este criterio, donde la distancia ya la tendríamos que calcular, esta distancia, esta longitud, ya, considerando ese espacio que nos entramos hacia la columna para hacer el corte y el análisis después, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí nosotros calculamos el momento. Es decir, aquí tenemos unas cargas del suelo. Si nosotros hemos cortado aquí, todas estas tensiones van para arriba, son las tensiones del suelo sobre la zapata. Entonces, con esas cargas nosotros calculamos el momento, el cortante, todo. Y con eso calculamos las armaduras que van a resistir esos esfuerzos. No sé si tienen alguna duda ahí. Aquí ya se va poniendo bonito, de hecho. Aquí ya se va poniendo interesante. Si trabajamos con las tensiones del suelo mayoradas, sigma sub t sub q, que es igual a la normal sub u dividido entre a y b, a por b, obtenemos directamente los momentos flectores mayorados, con los cuales se determinan las armaduras en ambas direcciones. O sea, aquí que tenemos para la sección 1.1. Ahora bien, acá se hace el análisis en ambas direcciones de manera general, pero
hay que ver cómo es nuestra zapata, digamos, ¿no? Hay que ver si es cuadrada, si es rectangular. Si es cuadrada, nos tendrían que salir los mismos esfuerzos de momento. Si es rectangular, no. Y por ende tenemos que hacer en las dos direcciones, dos cortes. ¿Ya? Entonces, cuando cortamos en la sección 1.1 y trabajamos con esa situación, nosotros tenemos que calcular un momento A último, que sería la normal última. Esa normal última, no nos olvidemos que estamos analizando en esta situación, ¿no? Si trabajamos con la tensión del suelo mayorada, ¿no? Si mayoramos la tensión del suelo, vamos a tener esta situación. Y tenemos esta ecuación de acá. ¿Y qué es esta ecuación? Es solamente, básicamente, tomar momento en este punto. Ese sería el momento A sub. Acá que tenemos la carga. ¿Y cuál es esta carga? Es la tensión del suelo. La tensión última del suelo. ¿Ya? Esa es. ¿Ok? Y se toma un momento acá. Y nos va a dar esto de acá. A menos A sub 0 dividido entre 2 más 0,15 de la sub 0 elevado al cuadrado por la normal último dividido entre 2. Una vez que tenemos el momento, podemos calcular el mu y de ahí tenemos que calcular la armadura. O sea, básicamente es una viga que estamos diseñando, una viga que aquí hay que analizar el ancho de la viga, que va a ser unitario. Es como si estuviéramos analizando una viga de 1 metro, unitario, una faja de 1 metro, así, de 1 metro, por la altura h, la altura que está acá en el centro, la altura que tenemos acá, esta altura. Entonces esa es nuestra viga. ¿Ok? Y esa viga es la que calculamos. Y encontramos la armadura en esa dirección y después hacemos lo mismo en la otra dirección. En esta otra dirección ya está. Cuando la zapata es cuadrada, podríamos omitir hacer 2 veces, pero cuando la zapata es rectangular, tenemos que hacer 2 veces. La variación, cuando sea cuadrada, va a ser que uno de los fierros va a ir abajo y el otro va a ir arriba. Entonces la altura útil va a ser diferente. Entonces esa altura útil va a ser diferente, pero va a ser pequeña la diferencia. No va a haber mucha diferencia. ¿Okay? Estas armaduras se obtienen por flexión en cada dirección. Una deberá ser menor que las armaduras mínimas por flexión y las requeridas por retracción y temperatura. Armadura mínima por flexión. Esta es la fórmula para encontrar la mínima armadura que debemos de colocar. Es decir, que si nos sale una armadura menor a esta área de armadura, adoptamos esta de acá. Entonces 0,8 de la raíz cuadrada de la resistencia del concreto dividido entre la resistencia del acero multiplicado por el ancho que estamos analizando y por la altura útil. Armadura mínima por temperatura y retracción 0.018 por 4200 dividido entre la resistencia del acero por el área sub 0. Esas situaciones podríamos analizar y la mayor es la que adoptamos nosotros como armadura. ¿Ok? Las zapatas aisladas se proyectan de planta rectangular si la columna tiene una forma rectangular muy pronunciada o si el espacio disponible para la zapata obliga
al calculista a usar una forma rectangular, o cuando la columna está sometida a flexión compuesta con la intención de aumentar la rigidez en la zapata, en uno de los sentidos del momento flector, si es factible una zapata cuadrada, es preferible a una rectangular, la cual requiere menos material y será más fácil construir. La distribución de las armaduras en el caso de una zapata cuadrada tienen en ambos lados una separación uniforme. En las zapatas rectangulares, las barras en la dirección larga se colocan en una repartición uniforme entre ellas, pero no es así para las armaduras en la dirección corta. En este caso, se concentra mayor cantidad de armadura cerca de la mitad de la zapata, debido a que el momento en la dirección corta se concentra más en la zona central cercana a la columna. El código de ACI establece que cierto porcentaje mínimo de la armadura total de la distribución corta debe colocarse en un ancho de faja igual a la menor dimensión de la zapata. La fracción de la armadura total que debe colocarse en esta faja es de 2 dividido entre beta más 1. El resto debe distribuirse uniformemente a los laterales de dicha faja. Esta armadura no deberá ser menor que la mínima por refracción y temperatura. Entonces, en este dibujito establece eso, ¿no? Es decir, que esta distancia que se ve de la parte azul, desde aquí hasta aquí, es el valor de B. Eso dice lo que han leído arriba. Cuando yo tengo una zapata rectangular de este tipo, alargada, entonces la cantidad de armadura concentrada, la armadura principal es la armadura que se está viendo, la corta, ¿no? Esa es la armadura principal. La cantidad de distribución de la armadura principal se va a respetar en un ancho igual al ancho menor de la zapata, a B. O sea, todo esto es B. Todo esto es B. De ahí para afuera podemos hacer más espaciada la armadura para disminuir la cantidad de fierro que estamos metiendo, porque ya no es necesario tanto fierro, ¿no? Eso con la finalidad de ahorrar un poco la armadura, digamos, que no es necesario llevar mucho fierro en los extremos. ¿Ok? Y la armadura secundaria es la longitudinal, digamos, la que va a ir arriba. Ahora, otra cosa importante: cuando usted diseña una zapata y cuando supervisa, debe de estar seguro de que la armadura corta vaya abajo, ¿no? La armadura principal es la armadura corta. El lado más corto es la armadura principal. Esa debe ir abajo, no puede ir encima. Porque no nos olvidemos que aquí no es solo eso la armadura, ¿no? Aquí falta la otra armadura. Esta zapata tiene también estas armaduras, solo que no se lo ha dibujado para no llenar. Entonces esto realmente se le entrega el plano así, armadura en ambas direcciones. Cuando ya vemos en corte, tenemos que ver de que la armadura corta sea la que está abajo y la armadura larga la que está arriba, y que así se coloque también en obra. La armadura principal debe ir abajo. Entonces, la tensión, fíjense acá, la tensión última del suelo con la que se va a hacer el análisis es igual a la normal última, que se ha calculado como 1.2 de G más 1.6 de P, dividido entre A y B. Esa es la tensión última. ¿Ok? Esa es la tensión última.
perímetro crítico para el tema de las verificaciones. Básicamente el perímetro crítico es este, el símbolo U. El símbolo U es el perímetro. ¿Y qué es el símbolo U? Es este punteado. Es la longitud total de todo esto. Y este desarrollo no es más que sumar desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eso es el perímetro crítico en una zapata. Ese perímetro crítico es el perímetro límite hasta donde se puede dar la falla por el funcionamiento. ¿Okay? Y ese de esos tres es la distancia en altura que hay desde ese punto hasta abajo. Alineado a la distancia del perímetro crítico. Y el perímetro crítico está a una distancia del borde de la columna a D medio, que D es la altura útil. La altura útil de la zapata. Eso es. D medio, ahí se encuentra el perímetro crítico. A D medio de la columna. Y en esa línea calculamos la altura de esos tres que se ocupa para una ecuación de más abajo, que ahorita lo vamos a ver. Esa alturita de ahí. Comprobación a la adherencia. La comprobación a la adherencia consiste en verificar que la longitud de anclaje de las armaduras tengan el desarrollo mínimo requerido, que se cuenta desde el borde de la columna hacia el extremo de la zapata. Puede ocurrir dos posibilidades: que las armaduras desarrollen la longitud de anclaje solo por prolongación recta, o caso contrario será necesario disponer patillas en el extremo, o sea, doblarla la armadura. Si la longitud de la armadura no es suficiente para soportar esa adherencia, entonces se la dobla la armadura para que aumente esa longitud y pueda cumplir con el tema de la adherencia. C sub B, al menor valor entre el recubrimiento mecánico del fondo o la mitad de la separación del centro de las barras, del centro al centro de las barras. Si la relación C sub D sobre D sub B es mayor a 2.5, se tomará 2.5 para entrar en la fórmula. ¿Okay? Y esta es la relación que tenemos que ver. Si nuestro L' es mayor a L sub B, no es necesario disponer de patilla, y si estamos al revés, ahí sí sería necesario de disponer de estas patillitas. De todas maneras, la mayoría de las veces colocamos las patillas, siempre las colocamos, para mejorar la adherencia del hormigón y el acero. ¿Ok? Este ya es otro tipo de zapata. Estas son zapatas sometidas a cargas ya excéntricas. Es decir, cuando tenemos un desplazamiento, cuando tenemos un valor de momento o tenemos un desplazamiento de la normal, no cae en el centro de masa de la columna, cae a un lado. Cuando una zapata aislada es la fundación de una columna sometida a flexión compuesta, es el caso de una carga excéntrica. Normalmente en la práctica, en edificaciones corrientes, los momentos flectores cambian de signo, efectos de viento, exilio. Es por ello que la geometría de la zapata se mantiene simétrica. Normalmente son rectangulares con la rigidez mayor en el sentido de momento flector. Para resolver, debemos lograr que la reacción resultante del suelo equilibre la acción excéntrica que trae la columna. Para el efecto, supondremos una variación lineal de las tensiones del suelo. Esto nos permite usar la fórmula de flexión compuesta siempre y cuando todas las tensiones en el contacto de la zapata suelo sean de compresión.
Si aparecen tensiones de tracción, dejan de ser válidas todas estas fórmulas. Es decir, siempre y cuando nosotros tengamos un diagrama de este tipo, cuando tengamos un diagrama ya, si este es el ancho de la zapata y tengamos un diagrama así, ahí ya no. Ahí ya no, porque ya esta parte ya no está siendo comprimida, está siendo traccionada. Entonces acá está compresión, ahí sí funciona. Pero ya cuando la excentricidad es tan grande que ya uno de los extremos de la zapata está en tracción, ahí ya cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, en este tipo de situaciones, la fórmula de flexión compuesta que nosotros conocemos es esta de acá, la tensión, ¿no? La normal dividido entre el área más menos el momento dividido entre la inercia. Aplicando a la zapata se tienen las tensiones en los extremos. Entonces en la zapata tenemos esta situación. El sigma T sub 1, que sería el más grande, sigma T sub 1, va a ser igual a la normal mayorada, 1.08 de la normal, dividido entre el área. Estamos respetando la fórmula general de flexión compuesta, normal sobre área, más menos, en este caso más, porque estamos analizando la tensión 1, y en el otro caso será menos, porque vamos a analizar la tensión 2. Entonces en este caso va a ser más, 6 veces la normal por la excentricidad, esta de acá, eso es el momento, normal por excentricidad es el momento, dividido entre el momento de inercia, al cuadrado por medio. Entonces esa sería la ecuación para hallar el sigma T sub 1 y esta es la ecuación para hallar el sigma T sub 2. Ya están definidas las ecuaciones, no hay donde perderse. Es aplicarlas esas ecuaciones y no equivocarse con los signos, nada más. El valor sigma T sub 2 solo es válido en zapatas mientras sea compresión, es decir, su valor límite es cuando sigma T sub 2 es igual a 0. Esto se cumple mientras la carga N se sitúe dentro del tercio central, es decir, mientras que la excentricidad sea menor o igual a A secos. Y esa comprobación la hacemos aquí arriba. Esto es A, entonces A secto tiene que ser la excentricidad, como dice acá, la excentricidad tiene que ser menor o igual a A secto. Nosotros dividimos A entre 6 y vamos a ver si nuestra excentricidad está siendo menor o no. Cuando sea mayor, ya no es válida para zapatas de expresión, la expresión sigma T sub 2 obtenida en la fórmula de flexión compuesta, porque para lograr el equilibrio sería necesario que el contacto zapata-suelo se desarrolle en tensiones de tracción en cercanía al extremo del sigma T sub 2, lo cual no puede ocurrir, ya que la zapata no se apoya en el suelo. O sea, si ocurre de que la excentricidad es mayor, quiere decir que la zapata ya se está levantando, ya no está apoyada en el suelo, ya no hay tensiones en el suelo, se está levantando esa esquina. A eso se refiere eso de